De lo que te voy a hablar hoy te va a ayudar a salir de esa situación en la que sentís que tu vida parece un desierto o parece literalmente un infierno. ¿Qué es lo que pasa cuando en realidad nosotros vivimos una vida totalmente alejada de lo espiritual y qué consecuencias trae vivir una vida literalmente plenamente humana solamente concentrándonos en las cosas del mundo? Entonces quédate en este video porque brevemente te voy a compartir lo que estuve estudiando de la Biblia y tienes que saber que esto no tiene nada que ver con religión, porque muchas personas por ahí vos le nombrás la Biblia y creen que tiene que ver con religión, pero esto no es así. Acá hay un estudio muy exhaustivo y que te trae bendiciones, te trae realmente, es como poder salir de las tinieblas y que se haga la luz. Salir de las tinieblas y que se haga la luz quiere decir que entonces en tu vida no va a pasar nada más feo, nada más incómodo, nada más doloroso. No, claramente que no. Pero sí tiene que ver con que vos puedas empezar a discernir cuáles son las decisiones que van a empezar a allanar un camino para que luego vos puedas empezar a cosechar otros frutos y que los frutos que coseches no sean los frutos amargos de perdición, de confusión, en lo que no sepas ni siquiera qué estás haciendo y que solo tu vida se dirija o tenga como propósito metas materiales o metas muy ligadas solamente con el cuerpo. Por ejemplo, cuando vos tenés una vida, si te pasaba como a mí, una vida en la que tus días solo transcurren con trabajar, cobrar un sueldo para gastarlo, para comer y para darte esos placeres los fines de semana o tal vez en las vacaciones, y vos decís, ¿y esto? Es como que decís, algo falta porque no lo encuentro, hay algo como un vacío en el que algo está faltando, algo que tiene que ver con algo que siento que es más grande, está faltando. Eso es porque estás viviendo una vida literalmente conectada solo con el cuerpo o solo con el mundo, con lo que el mundo te ofrece, y hay ahí una especie de desconexión con lo importante y lo verdadero de lo que realmente vinimos. Cuando venimos al mundo, queremos decir por qué todo me sale mal o por qué empezás a sentir como ese vacío, decís, estoy sintiendo oscuridad, tinieblas, y esto me está haciendo sentir como cada vez más apagada, cada vez más apagado, o sin propósito, sin energía, sin dirección. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Si no sabemos a qué venimos a este mundo y no tenemos en claro cuál es la voz en nuestra mente que nos va a dirigir hacia los frutos dulces, entonces vamos a vivir una vida como sin dirección, cosechando frutos amargos todo el tiempo sin entender qué, qué significan esos eventos difíciles, porque también está que cuando nos pasan eventos difíciles empezamos a entrar en un loop de queja y de como rechazo de lo que estoy viviendo y de también rechazo de esa voz de la intuición que te va a decir, che, esto tiene un sentido porque vos acá tenés que tomar una decisión importante y esto va a traer un cambio, como virar tu barco, como empezar a virar de dirección tu barco para empezar a tener otros resultados, otros frutos, otra historia, otra posibilidad en tu vida, porque muchas veces escucho personas que quieren hacer un cambio en su vida, que realmente no les gusta tal vez donde estás trabajando, tal vez te pasa a vos, esto no te gusta donde estás trabajando, o tal vez no te gusta la rutina que estás teniendo, tu vida sentís como que hay un vacío, como que algo falta, pero no hay una disposición de tu parte de tomar esas decisiones súper incómodas para que haya un cambio en tu vida. Entonces, eh, es tener como la humildad de hay algo que debo estar, hay algo en esta ecuación que falta. Hay algo o alguna decisión que estoy tomando de la mano equivocada. Entonces, acá tenemos un versículo que nos habla de la venida de Cristo en Lucas 17:20. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios?
porque todos queremos que venga el reino de Dios en nuestras vidas. Aunque uno no lo quiera llamar de esa manera, tal vez si no sos religioso o no vas a la iglesia, y esto no viene ni de religión ni de ir a ninguna iglesia, viene de empezar a practicar cómo Dios quiere que vivamos para empezar a poder hacer el reino de los cielos en tu vida. Y del reino de los cielos no quiere decir que entonces todo va a ser color de rosa, no, pero sí podés empezar a tener más claridad, más dirección y más propósito. Y cuando uno se acerca a tener propósito, empieza a tener una vitalidad y una energía y unas ganas de vivir que ya no van de solo de lo material. Lo material sería como lo que se añade a lo que vos estás haciendo con un espíritu de propósito. Pero de ahí se desprende tener que empezar a saber quién sos, cuál es tu verdadera identidad, lejos de esa identidad que está ligada a tu pasado, a tus heridas, a lo que fuiste, a lo que te dijeron que eras, a lo que viviste en tu infancia con tus padres, con los traumas que puedas haber tenido o con las diferentes personalidades que se formó tal vez de esos eventos, y empezar a conectar con esa persona nueva que podés ser cuando empezás a querer vivir en el reino de los cielos. Uno dice, acá como dicen los fariseos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Pero Jesús les contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y esto que dijo Jesús hace 2000 años atrás, ¿qué quiere decir que el reino de Dios ya está entre ustedes? Quiere decir que si nosotros queremos vivir en el reino de Dios, ese reino de Dios ya está disponible para nosotros. Pero ¿es un lugar físico al que vamos a ver, al que vamos a tocar? No, dice, no pueden descubrir ese reino de Dios por medio de señales visibles. Ese reino de Dios ya está entre nosotros, pero se descubre por medio de señales invisibles. Y estas señales invisibles son el estado mental en el que nosotros podemos vivir, o en el reino de Dios o en el reino que no es de Dios, en el infierno. Este estado mental, reino de los cielos o infierno, se refleja en nuestras vidas y podemos empezar a detectar si estamos en uno o estamos en otro y saber que está disponible para nosotros el reino de los cielos ahora. El estado mental del infierno es ese estado mental de extrema preocupación, de separación, de miedo, de queja, de crítica, de ira. El estado mental del cielo es el estado de paz y de amor, que tiene que ver también con la gratitud, con la fe de que lo que sea que estés transitando en este momento también te está llevando a otro lugar, porque el estado mental de los cielos no quiere decir que entonces todo va a ser hermoso y que nada malo te va a pasar o nada doloroso, pero sí vas a poder tener más conexión con que todo eso que pueda estar pasándote incómodo también tiene que ver con los cambios y transformaciones que van a suceder para que tu vida comience a tomar el camino de las bendiciones que Dios tiene preparadas para vos. De esa vida en la que, bueno, estoy con ciertas relaciones, con cierto trabajo, con cierto círculo de personas o en determinado lugar, y tal vez se te esté pidiendo que tomes la decisión de renunciar a un trabajo para abrirte a otras posibilidades, o de comenzar un proyecto que te puede dar muchísimo miedo, como es mi caso, que con mi pareja hace varios años atrás decidí renunciar a mi trabajo como docente, que eso fue un salto bastante grande, que muchos están en ese estado de queja constante, de querer tomar una decisión y no poder hacerlo por miedo. Y ahí tenemos, Dios te está diciendo, tengo muchas bendiciones para vos si te abrís a estas posibilidades de comenzar a tomar decisiones que te van a dar miedo, porque te van a salir de esa zona de confort de cobrar un sueldo, de quedarte cumpliendo horas. Y vas a tener que tomar las responsabilidades de generar un proyecto propio. Entonces, en este caso, hay decisiones que hay que tomar que son difíciles y que en el momento pareciera que todo tambalea, pero es allanar el terreno para que se puedan cosechar otros frutos, se puedan cosechar otros resultados en tu vida, y eso tiene que ser de extrema valentía, pero ahí tenemos el reino de Dios y el infierno. El infierno personal, cuando estás todos los días yendo a trabajar a un lugar donde no querés estar y donde sentís que tu espíritu se está apagando lentamente porque sentís que ahí no hay propósito y algo adentro tuyo te dice, este no es tu lugar.
y otra voz del miedo, que esa es la voz del enemigo y no es la voz de Dios, te dice que si vos te vas de ese trabajo te vas a quedar sin nada, que no vas a poder comer, que ese proyecto no te va a dar los frutos que vos querés o no te va a dar la ganancia que te está dando este trabajo. Y claramente, como en mi caso, este proyecto al principio es como una incubadora, entonces ese proyecto va a tener un tiempo de incubación para que vos puedas hacerlo crecer. Y en ese tiempo de incubación vas a tener que pasar por un tiempo de mucho resguardo de ese proyecto donde los frutos no van a ser ese sueldo, porque tiene que crecer. Pero pasado 4 años de este proyecto en el que muchas veces uno quiere renunciarlo porque surgen desafíos, las posibilidades son infinitas. Hoy por hoy, nuestro producto, que son las barritas habitares, se están distribuyendo en nuestro pueblo y en la zona, y estamos haciendo un montón de creaciones con otros emprendedores que la verdad que es un montón de bendiciones, y siempre está el miedo de, che, pero no sabes si dar ese paso de alquilar un lugar, de contratar personas, y estás ahí, pero Dios te está diciendo, confía, porque tengo muchas bendiciones para vos. Entonces, también este es el mensaje de este infierno personal en el que estás viviendo una vida lejos de tu propósito, pero tal vez Dios te está diciendo que hay muchas bendiciones para vos en ese proyecto que tenés ganas de implementar, en esa idea que tenés ganas de hacer, y siempre te está frenando esa voz que no proviene de Dios y que proviene literalmente de las tinieblas y que proviene del miedo, de la preocupación, de la ansiedad, del creer que toda tu seguridad está puesta en un sueldo, y en realidad Dios tiene muchas bendiciones cuando lo dejas que haga con tus dones algo grande. Entonces, eh, recordar en nuestras vidas esto de que el reino de Dios no se ve por señales visibles, no es un lugar físico al que vamos a llegar el día que nos morimos. El reino de los cielos, el reino de Dios ya está acá disponible para nosotros. Y podemos empezar a vivir en él, y ese reino de Dios va a empezar a hacer luz en esas tinieblas y a traernos más claridad, que no quiere decir incomodidad, pero sí más claridad de dirección y fortaleza para tomar esas decisiones valientes de comenzar con eso, dejar aquello, ir para allá, o lo que sea que Dios te esté diciendo y que vos por miedo lo estás ignorando. Eso es todo por hoy, y nos vemos mañana con una nueva enseñanza que este libro maravilloso nos está trayendo. Ya después también voy a querer empezar a contarles un poco más por qué empecé a focalizarme mucho más en las enseñanzas de la Biblia y a dejar de lado las enseñanzas de un curso de milagros. Tengo que armar un video para contarles un poco más sobre eso, pero también es importante que cada uno vaya tomando discernimiento y vaya haciendo un camino espiritual y de investigación y de práctica, porque la vida es eso, la vida es aprender a tomar decisiones y a reconocer humildemente en dónde le estamos errando para no tener los frutos que quisiéramos tener. Entonces, hacerme responsable de que las decisiones son mías, tengo libre albedrío para tomarlas o para seguir haciendo lo mismo y cosechando los mismos frutos. O sea, si sigo haciendo lo mismo, voy a tener los mismos resultados. Entonces, para tener resultados diferentes y salir del estado mental del infierno, del estado mental de oscuridad, de tinieblas, de miedo, de preocupación, de queja y de culpar afuera, empezar a hacerme responsable de mi propia vida, de mis decisiones, y empezar a abrir la puertita para que entre Dios y te guíe, y vos empezar a escucharlo y a confiar en que eso también te va a traer luz. Que tengan un día lleno de Dios y que cada vez más podamos conectar con su voz para que seamos cada vez más personas conectadas con propósito y al servicio de lo que Él quiere para nosotros acá en la tierra, y que ese reino de los cielos sea cada vez más y más grande entre nosotros, porque así vamos a poder ser mejores personas y así vamos a poder hacer el mundo un poquito mejor. Nos vemos mañana. Chao.